Se enciende un corral de caballo en 3 lados al lado de un granero, como vemos aquí. Aquí está el corral y esto sería el granero. El corral utiliza 110 yardas de cerca. Si el perímetro del corral es de 164 yardas, ¿cuáles son las dimensiones? Para empezar con nuestro corral, debemos avisar que es un rectángulo, y por lo tanto los lados opuestos tienen la misma longitud. Así que si llamamos esta X, esta longitud también sería X y llamamos esta longitud Y. Luego este lado opuesto aquí a lo largo del granero también sería Y. Y entonces daremos 2 piezas de información que permiten configurar 2 ecuaciones y entonces solucionaremos este sistema de ecuaciones. Entonces, si el corral usa 110 yardas de cerca, la cerca estaría a lo largo de este lado y este lado, pero luego solo este lado aquí porque este otro lado es a lo largo del granero. Así que esto nos dice que X más Y debe igualar 110 yardas. Pero X más X sería 2X. Así que una ecuación es 2X más igual 110. Y la próxima sentencia nos dice que el perímetro del corral es 164 yards. Bien, el perímetro sería la distancia en todo el camino al exterior del corral, por lo también incluiría esta longitud aquí. Por lo tanto la segunda ecuación sería 2X más 2 igual 164. Así que ahora podemos resolver este sistema utilizando sustitución o eliminación. Si queremos utilizar el método de eliminación, queremos que los X términos o Y términos sean opuestos para que al agregar estas 2 ecuaciones juntos, los X términos o Y términos tendrán una suma de 0. Aviso, los X términos ahora mismo son iguales. Entonces, si multiplicamos la primera ecuación por -1, esto sería 2X. Esto sería positivo 2X, por lo tanto su suma sería 0. Así que multipliquemos la primera ecuación por -1 y luego dejaremos la segunda ecuación igual. Así teníamos 2X, y es igual, esto sería -110. La segunda ecuación permanece igual. Y ahora agregaremos estas ecuaciones y avisar como tenemos 2X más 2X, eso será 0. Aquí teníamos, Y más 2Y, eso será Y es igual a 110 más 164 igual 54. Recuerde que la solución constituye un par ordenado o un valor sí, por lo que ahora sabemos si es 54. Podemos realizar la sustitución en la primera ecuación, o la segunda ecuación para determinar el valor de X. Vamos adelante, y utilice la ecuación 1 para determinar el valor de X. Así que sustituiremos 54 por Y, tanto tendremos 2X más 54 igual 110. Resume 54 exaneutones ambos lados. Eso nos dará 2X igual 56. Dividir ambos lados por 2. Tenemos X igual 28. Así que aquí está nuestra solución, lo que significa que la longitud de este lado del corral es de 54 yardas. Y esta longitud aquí es 28 yards. Por tanto las dimensiones del corral son 28 yardas por 54 yardas. By 54 yards. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.